Vamos a hablar de algo llamado los pactos y vamos a hablar un poco de eso que tiene que ver hoy para nosotros. A manera de introducción les cuento algo que tal vez algunos de nosotros sabemos. Un pacto pues no es otra cosa que un acuerdo entre dos partes. Eso es un pacto. Generalmente usted se va a encontrar en la Biblia que Dios muchas veces que hizo con el ser humano pactó. Se va a encontrar que en la Biblia aparecen diferentes pactos. Algunos hablan de 7, de 8 pactos. El pacto de Dios con Adán, con Noé, con Abraham. Hay una serie de pactos. Con el pacto de Dios con David. Y el gran y nuevo pacto que es en ¿quién? En Cristo. Específicamente esos están establecidos en la Biblia. ¿Cuál era el propósito de estos pactos? Era Dios establecer convenios con el ser humano. Se dice que existen, en la luz de la Biblia, 2 tipos de pacto. Unos pactos que eran ¿qué? Incondicionales, y otros pactos que eran condicionales. Yo creo que les dije alguna vez, un pacto incondicional, que Dios dijo, no volveré a inundar la tierra. Y la señal, ¿cuál sería? Mi arco he puesto sobre las nubes. Dios dijo, así ustedes se porten terrible, yo me comprometo a que eso no va a pasar. Es incondicional, independiente de ¿qué? De la actitud o de la manera como el ser humano actuara. Pero hay otros pactos que son condicionales. Por ejemplo, Deuteronomio 28, que dice: acontecerá que si oyeres, guardares y pusieres por obra, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti. Eso es muy importante diferenciar de los pactos, porque a veces la gente toma un pasaje y dice, es que en este pasaje dice que Dios me va a bendecir, pero ese pasaje habla de un pacto en términos de que tiene que condiciones. Hay pactos incondicionales y pactos condicionales. Eso es muy importante. La salvación es un pacto que incondicional. ¿Es para quién? Para todo el mundo. La única condición que tiene que hacer la persona es que creer. Crees en el Señor Jesús y cree y serás salvo. ¿Qué? Tú y tu casa. No hay ninguna otra cosa que alguien tenga que hacer, solamente aceptar eso. Entonces hay pactos incondicionales y hay pactos condicionales. Es muy importante que uno tenga en cuenta eso para no reclamar lo que dice, pero me estás reclamando, pero es que hay una letra menuda que tú no estás cumpliendo. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro, ¿no? Vamos a estudiar un pacto que Dios establece con un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 17, dice la Biblia en el versículo 10, Génesis 17, 10. Este es el pacto que tú que tú vas a cumplir. En esto consiste mi pacto entre ¿quién? Entre tú y yo. ¿Y quién más? Y tus descendientes a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. 11. Circuncidará la carne de su prepucio. Esta será la señal que ustedes aceptan en el pacto entre ¿quién? Entre ustedes y yo. A ese pacto se le llama el pacto abrahámico. Dios hace un pacto con Abraham donde Dios le promete algo y él tiene que de alguna manera cumplir con algo. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12: te bendeciré, serás bendición. Dios sí le habló de una tierra y le habló de una descendencia. Y le dijo entonces que una señal, digamos una manera para estar de acuerdo con eso, era que se tenía que dar el famoso rito de ¿qué? De la circuncisión, que hasta hoy sigue siendo pues practicado en el Oriente. Lo practican los judíos, a propósito lo practican los musulmanes, porque recuerden que ellos también son, y obviamente biológicamente descienden ¿de dónde? De Abraham, y lo practican algunas culturas. Específicamente hay un tema interesante acerca de
desde la biología, desde la ciencia, muchas cosas, pero aquí Dios deja establecido este pacto. Y entonces lo que tenían que hacer ellos era que cuando un bebé nacía a los 8 añitos, a los 8 años, tenía que ser ¿qué? Al octavo día es la cosa. Tenía que ser ¿qué? Tenía que ser circuncidado, imagínense, ¿no? Bien bebecito, a los 8 días de nacido, tenía que ser llevado al templo o llevado donde el sacerdote, y entonces tenía que ser circuncidado, porque, insisto, era la manera o la señal. Eso es como cuando uno hace un acuerdo y uno inmediatamente se da ¿qué? La mano. Es una manera que uno dice, listo, ¿estamos de acuerdo con el negocio, Edgardo? Sí, cierto, deme la mano, y entonces, ¿no? Y si es a nivel digamos, algo público, le toman una foto a usted, y entonces salen los empresarios dándose la mano, ¿sí o no? Y dicen, ¿hicieron qué? Hicieron un pacto, hicieron un compromiso. Muchos pactos se celebraban como con comida, todavía se celebran hoy con comida, ¿no? Bueno, y entonces cerremos esto ¿con qué? Con una comida, con un vino, dice Noemí, ¿no? Claro, aún terrible, las bandas criminales tienen sus pactos. Por ejemplo, su iniciación es muchas veces el pacto de que hay que matar a alguien para que haga parte de ¿qué? De esa banda criminal. O inclusive el tema de las bandas tiene que ver a veces, por ejemplo, hay ciertos tatuajes que la persona, si quiere pertenecer a esa banda, tiene que tener ¿qué? Ese tatuaje, que eso lo identifica. Y entonces hay cualquier cantidad de mafias a nivel mundial que tienen que ver específicamente con eso. Bueno, en la Biblia Dios le dice al pueblo, en este caso a Abraham, que la señal ¿cuál era? Que la señal pues tenía que ver con ¿qué? Con la circuncisión. ¿Qué vamos entonces a mirar hoy? Vamos a hablar de qué es, obviamente de cuál es el propósito, y lo más importante, eso que tiene que ver con nosotros hoy. ¿Qué tiene que ver eso hoy con nosotros? Entonces, cuando hablamos, vamos a hablar de 5 cosas que implicaba la circuncisión en aquel tiempo, y vamos luego a ir haciendo ¿qué? El paralelo de lo que Dios habla hoy específicamente. Primero, la circuncisión era un acto, imagínense, sangriento, ¿no? Imagínense en ese tiempo que no había ¿qué? Toda la asepsia que hoy hay, ¿no? Imagínense, ¿no? Y a los 8 mesecitos, ¿usted se imagina? 8 días, perdón. Era para ver si ustedes estaban pendientes, hombre. Uno no puede perder acá adelante. A los 8 días. Y hacían eso, tremendo. O sea, era algo sangriento, era algo de sangre, porque hay algún elemento que siempre va a aparecer. El tema de la sangre en la Biblia es muy particular. La Biblia luego va a plantear por allá en el libro de Hebreos que no había perdón sin que hubiese primero ¿qué? Sangre. Por eso el tema de Cristo cuando va ¿a dónde? A la cruz, dando a entender que el tema del perdón tenía que doler, tenía que el ser humano sentir que algo perdía, porque de lo contrario no era consciente. 2, Dios la dejó establecida ese pacto, claro. Eran los varones, pero el pacto cubría también ¿a quién? A todas las mujeres, solo que era específicamente con los varones. A propósito de la historia, tremendo ese tema, porque muchas veces con el tema de los judíos y del nazismo, muchas veces la manera como entonces reconocían a un judío era bajarle los pantalones y revisarlo, y de acuerdo a eso se iba a la muerte, ¿no? Una cosa tremenda, todo este tema de cómo los perseguían a ellos, aún en ese sentido, ¿no? Entonces, los varones 2, lo tercero de la circuncisión es que era en una parte oculta e íntima. Ahí se hacía. Eran introducidos en el pacto, y algo tan tremendo como otro punto es que despreciar la circuncisión era despreciar el pacto, era una afrenta para Dios. Por eso no lo vamos a ver hoy. Hay una historia en la Biblia, se las dejo rapidito. Moisés se casa con una mujer llamada Séfora, que no es judía, y resulta que Moisés tiene hijos con ella, tiene un hijo con ella, y pasa el tiempo y un día Dios quiere matar a Moisés, y la esposa se da cuenta que
que es que el niño que pasó no está circuncidado. Es una historia interesante, que a uno le suena exagerada, pero que luego vamos a entender que es lo que Dios de alguna manera quería mostrar. Muy importante. Entonces, si los padres no hacían eso, se exponían a un castigo. Era algo tremendo, a no estar en el pacto, a no estar con el pueblo. ¿Qué más podemos decir entonces del pacto, de este tema, ¿no? Vamos a Deuteronomio 10:16 y vamos a entrar entonces a comprender las implicaciones morales de este tema y hacia dónde Dios nos quiere llevar en esta mañana. Deuteronomio 10:16 dice de la siguiente manera: circunciden pues su corazón. Circunciden su corazón. ¿Qué más dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Que lo lea? Quitándose sus actitudes paganas y dejen de ser tercos. Muy bien, esa es la versión palabra de Dios para todos. Si alguien tiene la otra versión válida también, que lo lea. Circunciden su corazón. ¿Qué más dice? Muy bien, o sea que la circuncisión moralmente no solamente era el tema físico. ¿Hacia dónde va el tema de la circuncisión? Hacia el corazón, hacia allá era que Dios quería apuntar. Recuerde que Dios siempre que estableció algo, lo estableció para mandar un mensaje a no solamente esa generación, sino al futuro. El tema de Dios, lo que Dios le dice ahora es que ya no habla solamente de la circuncisión física, sino la circuncisión ¿de qué? La circuncisión del corazón. Recordemos que circuncidar es quitar. El tema es, para que vayamos pensando, es ¿qué es lo que yo tengo que quitar de mi corazón? Hacia allá vamos. ¿Qué es lo que yo tengo que circuncidar o quitar de mi corazón? ¿Qué es lo que hay que eliminar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Ese es el mensaje para este tiempo, y obviamente para ese tiempo el mensaje de la circuncisión. Vamos a Romanos capítulo 2 versículo 29 y vamos entonces como juntando las piezas de lo que Dios quiere decirnos acerca de la circuncisión. Dice Romanos 2:29. Está hablando Pablo a los judíos, y Pablo le dice a los judíos: sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En el interior. Y la circuncisión, le dice Pablo, ¿cuál es? ¿La de qué? La del corazón. Porque es que, claro, los judíos que decían: pero yo soy circuncidado. ¿Sabe qué le dijo Pablo? Dijo: eso no sirve de qué, de nada. Porque ¿de qué sirve que usted tenga una marca física cuando su corazón, ¿qué pasa? Su corazón sigue igual. Por eso es que luego a Pablo lo acusan de que él se estaba yendo en contra de la ley y lo persiguen. Claro, por eso es que él termina, una de las cosas que inventan es el que él está creando leyes en contra de la ley de Moisés y dice que no hay que circuncidarse. Lo que Pablo quería decirles a ellos era que más que la física, la verdadera circuncisión era la que estaba ¿en dónde? La que estaba en el corazón. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dice en otra versión, la circuncisión es el cambio de ¿qué? El cambio de corazón que produce el Espíritu Santo. Entonces vamos entendiendo el tema hacia dónde va. Algo que Dios estableció para Abraham, algo que Dios estableció para un pueblo con algo que era tremendo. Luego Dios lo traslada ¿a dónde? Al cristiano, al creyente, a sus hijos, donde entonces dice: ya no es tanto el tema de la circuncisión física, el tema es si tú has permitido que Dios ¿qué? Circuncide tu corazón, quite lo que tenga que quitar de tu corazón. Eso es entonces lo que yo tengo que comprender. Es tremendo porque la Biblia plantea que cuando alguien no era circuncidado era excluido de varias cosas. Y yo les invito a que hagamos el paralelo con lo espiritual. Por ejemplo, cuando alguien era circuncidado, o mejor, no era circuncidado, era excluido uno del pacto. Vamos a Génesis 17:14. Vamos a leer hoy bastante la Biblia. Génesis 17:14. Dice la Biblia en Génesis 17:14: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, dice, aquella persona será cortada ¿qué? De su pueblo. Ha violado el pacto. Era sacada del pacto. Aquel que no había sido.
no disfrutaba del pacto. Pregunto, nosotros no somos judíos, obviamente, no tenemos esa exigencia, pero ustedes y yo vivimos un nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto en Cristo, el nuevo pacto en Cristo. Recuerde que un pacto es un convenio, pero también de alguna manera tiene que ver con unos derechos, pero también unos beneficios de alguna manera, claro, porque se establece de alguna manera ese compromiso. ¿A dónde voy con eso? Yo puedo ser cristiano, tener a Cristo en mi corazón, mas no estar disfrutando ¿de qué? Del pacto. Eso es. Muy bien, Oscar está así concentrado. Muy bien. Yo puedo tener a Cristo, ser creyente y no estar disfrutando ¿de qué? Del pacto, de todo lo que eso implica, de todas las bendiciones que eso tiene para mí. Eso es como si yo, tengo la nueva ciudadanía de un país y la tengo, pero no disfruto de lo que ahora esa ciudadanía tiene para mí, sino que simplemente tengo esa cédula de ese lugar, pero no disfruto de eso. Es como alguien que es heredero, pero no sabe que es heredero y tiene una serie de bendiciones, pero vive como que vive en crisis porque no ha entendido lo que tiene esa persona. Y espiritualmente es lo mismo. Cuando hablamos de aquel que no ha dejado circuncidar su corazón, entonces esa persona no disfruta ¿de qué? De todo lo que Dios tiene para su vida, porque no se ha circuncidado o no ha permitido que Dios haga eso. No sé si me he hecho entender hasta el momento, que algunos me están mirando como así, pues dije, ¿será que sí o no? Cualquier pregunta, tranquilos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, aquel que no era circuncidado era excluido ¿de qué? Del pacto. Y cuando un creyente no permite que Dios quite, circuncide, no disfruta de todo lo que tiene en Cristo. La Biblia habla, por eso este tema va a tener dos partes, de que hay una serie de bendiciones que yo tengo ¿en qué? En Cristo. Pero si yo no he permitido que la circuncisión se dé en mi corazón, si yo no dejo eso, yo no disfruto. Y por eso hay un pasaje que está por allá en Eclesiastés 10 que dice Salomón: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos. ¿Un príncipe dónde debe andar? En un caballo. Y un siervo se supone que debe andar ¿en dónde? A pie. Pero dice, vi siervos a caballo y personas que siendo príncipes, ¿cómo andan? Porque eso tiene que ver espiritualmente con eso. El que entiende entonces lo que es, se comporta de esa manera. El que siendo hijo de Rey de Reyes muchas veces vive como ¿qué? Perdónenme, como un esclavo. Porque no ha entendido el nuevo pacto, porque no se ha dejado circuncidar. Vamos avanzando, por favor. ¿Qué otra cosa pasaba aquel que no se circuncidaba? Dice Éxodo 12:48. Éxodo 12:48 dice así. ¿Muy rápido o qué? No, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, pero si ustedes tienen sus celulares, esto lo buscan en un segundo. Toca anotar. Ojo, segunda cosa que se perdía el que no era circuncidado. Éxodo 12:48 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar ¿qué? La Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces ¿qué puede hacer? La celebrará, y será uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de él. ¿Ustedes se acuerdan la fiesta de la Pascua? La historia dice, a que recordemos, la fiesta de la Pascua nace que cuando Israel va a ser libre, un día antes, porque Faraón no los dejaba salir. ¿Se acuerdan que Dios dice, bueno, me toca hacer lo último con Faraón, voy a matarle a todos los niños? Terrible, ¿no? Al primogénito. Y entonces, pero Dios, ¿qué le dice a Israel? Pero ustedes van a hacer algo. Ustedes van a tomar un animal, lo van a sacrificar, y con la carne comen una parte, y con la sangre, ¿qué van a hacer? Marcar los dinteles de las puertas.
Cuando yo envié el ángel de la muerte, dice que el ángel llegaba y decía, aquí hay sangre. ¿Qué hacía el ángel? Pasaba. Pascua es saltar, o sea, se saltaba esa casa. Y entonces ellos hicieron eso. 24 horas antes que Salomón, Faraón no quería, ellos sacrifican un animal, comen una parte, marcan los dinteles de las puertas, toman algo de pan sin levadura, ¿se acuerdan? Porque no alcanzaron a leudar el pan, y le dice Dios, coman eso y estén listos porque les toca ¿qué? Salir. O sea, el tema de la Pascua es 24 horas antes, en la noche ellos están comiendo. Imagínense el escenario, porque lo que viene es tremendo. Usted se imagina cómo cuando empezó el ángel de la muerte, ellos escuchaban que sus vecinos que ¡ay, mi hijo! El ángel de la muerte. Pero sobre esa casa, si el ángel veía la sangre, ¿qué pasaba? La Pascua es eso, ¿no? La Pascua es la fiesta de la libertad. Porque ellos, ese momento fueron ¿qué? Libres. Llegaron los pequeños a llamar a sus mamis, tranquilas mamis. Entonces, los primos, la Pascua es eso, la Pascua es la fiesta de ¿qué? Entonces ellos salen libres. Claro, porque Faraón que dice, no me aguanto más, han muerto todos los niños, váyanse de aquí. Y ellos salen. La fiesta de la Pascua, que todavía se celebra hoy, a propósito de la Semana Santa y todo eso, la fiesta de la Pascua es la fiesta de la libertad. Es esa. Usted y yo, ¿de qué fuimos libres? Del pecado. Cuando hablamos de la fiesta de la Pascua espiritualmente es que usted antes estaba sin Dios, sin ley, sin esperanza, sin muchas cosas, pero Cristo llegó a su vida y ahora usted es ¿qué? Libre. Que usted se deje esclavizar es otra cosa. Que usted habiendo salido de Egipto diga, ay, me quiero devolver a Egipto, a la cerveza, eso es cosa suya. Pero ya Dios a usted lo sacó. Dios lo hizo ¿qué? Libre. Usted está disfrutando de la Pascua, pues el que no era circuncidado no podía disfrutar de la Pascua. ¿A dónde vamos? Si es aquel que no ha circuncidado su corazón, que no ha permitido que Dios quite cosas de su corazón, no disfruta de la libertad de Cristo. Y fácilmente se deja que esclavizar. Y fácilmente, claro, se deja seducir y vuelve atrás. Porque no ha circuncidado su corazón. ¿Usted se acuerda que varias veces el pueblo de Israel que decía, devolvámonos para Egipto? Terrible eso. Habiendo visto los milagros, todo lo que vivieron, pero algo pasaba en el corazón. Porque uno puede salir físicamente de un lugar, mas eso todavía puede seguir ¿en dónde? En el corazón. Es como el hombre zángano sin vergüenza que anda con varias y dice, no, yo voy a cambiar. Deja una, pero en su mente sigue pensando que la conquista que otra. Porque no se trata de cambiar de sitio. Vamos a vivir a otro lado. No necesariamente. El que es sinvergüenza sigue en esa vaina hasta que Dios no haga algo ¿en dónde? En su corazón. Porque no es cambiar de sitio ni de lugares. Es un cambio ¿en dónde? Es un cambio en el corazón. Entonces el que no se ha circuncidado no disfruta de la libertad. Y créame que fácilmente el diablo lo esclaviza. Vamos avanzando. Muy importante, Josué 5:7. Lo he dicho suave para que anoten. Josué 5:7. Esto es muy tremendo, familia. Sobre todo las implicaciones espirituales. Dice la Biblia que ellos salen de Egipto. Muchos de los que salieron murieron en el desierto. Y una nueva generación llega ¿a dónde? A la tierra prometida. Resulta que por esos 40 años hubo algo que ellos dejaron de hacer. ¿Sabe qué? La circuncisión. Muy bien. Entonces Dios, ¿qué le dice a Josué? Bueno, Josué, ha llegado la hora. A esos que eran chinos y que ahora ya crecieron, hay que hacerles ¿qué? La circuncisión. Habían pasado 40 años en el desierto. Y entonces Dios le dice a Josué que para que pudieran ellos disfrutar de la tierra prometida, ahora tenían que circuncidarse. Y entonces dice en el capítulo 5 que toman cuchillos afilados. Eso suena como fuerte la cosa. Y entonces dice, bueno,
¿Quiénes no están circuncidados? Yo imagino a algunos que todavía nos toca. ¿Cómo? Michael pregunta que si esa es la pregunta que usted va a hacer al final de la pista de entrenamiento. Sí, esa va a ser. Los hombres. ¿Quiénes? Tremendo eso. Y entonces dice que él tomó a los hijos de los hombres, muchos habían muerto, y Josué circuncidó a los hijos de esos hombres, porque no habían sido circuncidados durante el viaje. El tercer punto es que aquel que no era circuncidado no podía poseer la tierra. No podía poseer la tierra. Y entonces espiritualmente, el que no ha dejado que Dios circuncide y quite, ¿qué pasa? No puede que poseer lo que Dios tiene para esa persona. No porque Dios no le quiera dar, es que no ha permitido que su corazón que sea circuncidado. No ha permitido que Dios quite, que Dios elimine. Entonces no disfruta. Escucha bendiciones en un tema, en un mensaje, está en la Biblia, pero por alguna razón no son reales en esa persona. Y el problema para este caso tiene que ver con ¿qué? Con que es probable que no ha permitido que Dios circuncide su corazón. Dios, a través de Josué, el que no esté circuncidado, Josué, no puede estar en la nueva tierra que yo les voy a dar. Yo no sé, dice Primera de Ferrey, no está en la Biblia. No sé si alguien dijo, no, Josué, yo no quiero. Yo creo que Josué que le dijo, pues hermano, devuélvase, porque aquí estamos los que están circuncidados. Y sabe que yo he aprendido en la Biblia algo, y es, Dios es un Dios muy cariñoso, muy amoroso, pero con Dios es o todo o nada. No, Señor, yo quiero caminar contigo, pero es que eso de quitar cosas, dice, no, entonces yo te amo, te sigo amando, pero es que eso es una condición espiritualmente hablando. Necesito que te dejes circuncidar el corazón. Cuarto, esta es más tremenda, Dios mío. Ezequiel 44, 9. ¿Qué pasaba si alguien no estaba circuncidado? ¿Y qué pasa espiritualmente? Ezequiel 44, 9, busque por la E. Usted lo va a encontrar de una. 44:9, por favor, si me siguen, dice así: así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, ¿qué dice? Incircunciso ¿de qué? De corazón y de carne para ellos, entrará ¿a dónde? A mi santuario. De todos los hijos extranjeros que están entre los hijos de Israel. Cuarta cosa que pasaba, quien no era circuncidado no podía entrar ¿a dónde? Al santuario. ¿Qué podrá hacer el santuario hoy? La presencia de Dios. ¿Qué más? Nosotros tenemos santuarios físicos necesariamente. Recuerde que usted construye un santuario cuando usted aparte un lugar en su casa para entrar a la presencia del santuario. Tiene que ver con la comunión con Dios. En otras palabras, quien no ha permitido que su corazón sea circuncidado no disfruta de la presencia de Dios. Le cuesta entrar al santuario. Le cuesta entrar a la presencia de Dios. Por alguna razón no disfruta. Pero dice, es que el problema es que no está circuncidado. Entonces no disfruta, no entra, no disfruta. O escucha que otros oran y le parece eso como, ¿cómo lo lograrán ellos? Pero no disfruta del santuario, de estar en su presencia. Qué tremendo eso. Entonces, cuando Dios habla del corazón, es la circuncisión del corazón, es qué tanto yo estoy dispuesto a qué. Y por eso yo le puse el título a este mensaje de hoy: una operación que necesaria. ¿Era doloroso la circuncisión? Sí. O sea que la circuncisión del corazón ¿va a qué? Va a doler. Y por eso es que a veces uno no quiere. Porque uno no quiere. Porque la circuncisión, al igual que la física que era dolorosa,
Tanto que cuando usted lee Josué dice que ellos se tuvieron que quedar ahí por un tiempo hasta que ¿qué? Se recuperaran. Claro, ¿por qué me cuesta a mí dejarme circuncidar el corazón? Porque es que duele. Porque es que hay cosas que uno no quiere que quitar, que Dios le quite a uno. Hay cosas a las que uno no quiere renunciar. Y entonces muchas personas han tenido un encuentro emocional con Dios, mas no han permitido que el Señor circuncide el corazón. Les pongo un ejemplo, siempre lo digo: Judas caminaba como cristiano, hablaba como cristiano, hacía cosas de cristiano. La gente veía a lo lejos a Judas y ¿qué diría? ¿Cristiano? No, ese es de arca, ¿cierto? Pero no lo era. Y estando cerca del Mesías, no lo era. Esto es lo que explica algo que es muy serio y que a veces la gente no se lo toma en cuenta cuando hablamos de la salvación. Recuerden que los lugares no salvan, ayudan, pero no salvan. O sea, no es, en la puerta de aquí o de cualquier iglesia, no es que usted entra como en las películas, usted entra y ¡ay, ya! ¡Soy salvo! ¿Cómo entré acá? Como que alguna corriente pasa por su cuerpo y usted, tipo, no sé, de las películas de ciencia ficción. No, pase por la puerta y ya. No, los sitios no salvan. Por la Biblia dice, ojo, muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo asistía. No, es que, no, tú tuviste, fue una experiencia emocional. Pero no, hay una historia de Simón, por ahí en el libro de Hechos. Simón, entre comillas, se convierte. Simón, un mago. Pero cuando él ve que los apóstoles oran y pasan cosas, ¿sabe qué hace Simón de atrevido? Le dice, Pedro, ¿cuánto cuesta esa vaina? Y Pedro lo queda mirando y le dice, miserable. Bueno, mi versión, no, miserable, sinvergüenza, usted no ha cambiado. ¿Usted cree que es eso? Como que Simón queda, claro, o sea, Simón realmente no había experimentado eso. No, los lugares ayudan, pero nadie puede asegurar que es salvo porque está asistiendo a una iglesia. No lo es, familia. Eso es lo más serio que uno tiene que tener en cuenta. Porque la circuncisión tiene que ver con eso, con quitar, escuchábamos por ahí, actitudes. Claro. Y entonces, dos áreas de la circuncisión. Hechos 7:51. Y quedamos en continúan. Hechos 7:51 está hablando Esteban, porque lo están atacando y Esteban, hasta que Esteban se para y les dice de todo. Y Hechos 7:51, ¿saben qué le dice Esteban a los que lo están oyendo porque no quieren? Esteban dice en Hechos 7:51, duro de cerviz. En otra versión dice tercos. Incircuncisos ¿de qué? De corazón y ¿de qué más? De oídos. O sea que aquí aparece la circuncisión del corazón, pero también de lo que yo escucho. Vosotros, ¿sabe qué dice? Resistir ¿qué? Siempre al Espíritu Santo. Lo más delicado de aquel que no se deja circuncidar es que resiste al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir? Oponerse. O sea, el Espíritu Santo quiere actuar sobre esa persona, pero esa persona, como no se quiere dejar circuncidar, no quiere quitar cosas de su corazón, canta la canción de Vicente Fernández, yo sigo siendo el rey. No, que el Señor es mi rey, no, Él sigue siendo el rey. No, yo voy allá y lloro, pero yo sigo siendo el rey. Resiste al Espíritu Santo, porque no ha permitido eso. ¿Qué es entonces cuando alguien resiste porque sus oídos y su corazón no han sido circuncidados? Yo le voy a poner ejemplo. Tiene que ver con que no quiere oír, no quiere cambiar. No quiere oír y no quiere cambiar.
No quiere oír, no quiere cambiar, por ejemplo, uno respecto del pecado. Viene, asiste, lee la Biblia, pero sigue en su pecado. No quiere cambiar su carácter. Que es que yo soy así. Sí, pero Dios no cambia a uno. No quiere, resiste. No quiere cambiar o su altivez o también su baja autoestima. Y él dice, no te sientas así, no, yo soy una cucaracha arrastrado. No quiere entender eso. Pero usted no es eso, no, yo sí soy lo peor de la vida. No quiere entender eso. Porque tan peligroso es la altivez como tan terrible es aquel que todos los días, cierto, soy la basura, el rincón. O sea, tampoco. Pero no quiere entender eso. Y Dios le dice que le ama, pero no quiere entender eso. No quiere entender que debe de buscar a Dios. No quiere entender. Es incircunciso de corazón y de oídos. No quiere perdonar. No quiere. Sí, es que no quiere. Y como fruto de eso es muy probable que se enferme. Ustedes conocen, saben muy bien que muchas de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces uno ora por esa persona y no se sana. Y no se sana no porque Dios no tenga el poder, es que esa persona no quiere cambiar en su corazón. Y Dios dice, así no puedo. ¿Se acuerdan? Hay varios casos en la Biblia donde Dios relacionó el pecado con una enfermedad. O peor aún, uno ora, se sana y a los días vuelve y está igual. Y uno dice, ¿qué pasó? Y el poder de Dios era que no. Probablemente es, no quiere. Está ahí encapsulado en su manera de ser, porque no quiere quitar eso. No quiere sanarse de su irritabilidad o demasiado susceptible. No se le puede decir algo porque ya se pone mal, muy susceptible. No quiere tener que su valía no depende de lo que otros le digan, sino que depende de quién, de Dios. Mire, yo le digo algo con cariño que el negro se le dice todos los días. A usted le van a hacer daño, familia. Tiene que aprender a convivir con eso. En algún momento a lo largo de la vida, hasta que nos van a hacer daño, van a decir cosas de usted. Usted tiene que desarrollar, ahí sí cuero de cocodrilo. Bueno, sí, pero yo vivo de qué? De la opinión de Dios. No quiere entender. No quiere entender que tiene que cortar con ciertas relaciones. No quiere entender eso. Su corazón incircunciso no quiere entender eso. No quiere entender que hay cosas que debe de dejar de hacer. No quiere entender eso. Dios le habla por un lado, por otro. No quiere entender. Hasta que obviamente se estrella, ¿no? Y es doloroso eso. No quiere entender. A los faraón no quiere entender. O sea, es terrible. Y eso se lleva al mundo por encima. ¿Quién se llevó faraón? A su familia. Porque él hizo que uno sufra. Pero es que el problema es que uno se lleva a su familia por no entender, por no querer afecto uno a su hogar. No quiere entender un tema tan importante pero tan delicado. Es el tema, por ejemplo, del dar, de la generosidad. Es mezquino, es mezquina, ¿cierto? Sabe, por ejemplo, lo que la Biblia dice acerca de eso, pero no quiere entender. Ha oído todos los temas del dar, pero no quiere entender. Y esa persona no es con argumentos. Esa persona tiene que tener la revelación del Espíritu Santo. No quiere entender. No es que no pueda, que hay dos cosas. Una cosa es que uno no puede, otra cosa es que uno no quiere. No es que yo no puedo, no quiere. Sabe todos los versículos, los ha oído, los sabe, los conoce. Ha oído testimonios, pero no quiere entender. Porque su corazón, ¿qué pasa? Es incircunciso, se ha endurecido. No quiere entender que hay lugares a los que no debe ir. No quiere entender. No que lo prohíban. Es que todo me es lícito, pero no todo que me conviene. Pero no quiere entender eso. Y entonces, ¿qué pasa? No quiere entender. Y esa persona no avanza. ¿Y saben qué le pasa a esa persona?
es que Dios le habla tanto, o las circunstancias, ¿qué dice el 7:54? 7:54 de Hechos. Oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Se enfurecían y crujían los dientes. ¿Sabe que no quiere entender que le da qué? Rabia. Y prefiere irse de las cosas de Dios. Prefiere abandonar la iglesia. Prefiere alejarse de Dios a que no le digan lo que no quiere cambiar. Que no es que no me toques ese val, no es que se metieron con tal cosa. Mire, yo le digo algo con cariño y es: la persona que usted lo ama siempre le va a decir la verdad. Si a usted alguien le ama, le va a decir la verdad. Y por favor, si una iglesia ama su feligresía, le va a decir la verdad. Porque si no le dice la verdad para que esté feliz, qué peligro, porque su vida está en juego, en la eternidad, la salvación. Y yo le invito a algo para que oremos. No corte con una relación de amistad o lo que sea, que le diga la verdad. Esa relación consérvela. Esa relación consérvela. No se vaya de un sitio o de un lugar donde le dicen la verdad. Así no le gusta. No se vaya de ese sitio. Para que oremos, cada uno tendrá que reflexionar, quedamos en continuará, porque es, ¿cómo es que entramos a esa cirugía? No sea que nos estemos perdiendo todo lo que estamos hablando, del que no se ha dejado circuncidar. ¿Estaré yo hoy resistiendo al Espíritu Santo? ¿Será que hay áreas en las que yo no quiero? Porque estoy incircunciso de corazón y de oídos. Y entonces, claro, no disfruto de todo lo que Él tiene para mí. Y me vuelvo un espectador de milagros, pero en mi vida de pronto no pasan muchas cosas.